Abrimos este primer segmento del programa y vamos a conversar en este bloque con don Jorge Quiroga Ramírez, don Tuto Quiroga, que está en contacto con nosotros para darle una mirada a todo lo que está viviendo el país tras los últimos acontecimientos, tras los últimos bloqueos que generaron terribles daños, perjuicios y que han desatado una serie de repercusiones. Don Tuto Quiroga, buenas noches, un gusto saludarle. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Mauricio. El agradecido soy yo. Un gusto, como siempre, estar en tu programa y un abrazo a través tuyo a todo Cochabamba. Bueno, hoy el país vive un clima diferente. Pasaron los momentos difíciles por la falta de oxígeno, de llegada de alimentos a las ciudades, pero evidentemente queda la necesidad de ver cómo vamos a entendernos de acá para adelante y cómo podemos retornar a un Estado de Derecho. ¿Cómo ve usted todo este tiempo de bloqueos y cómo debiéramos manejarnos de acá para adelante? Mauricio, todo Bolivia conoce y sabe que Evo Morales hace décadas mandaba bloquear la zona del trópico de Cochabamba, cortando el flujo vehicular, el transporte de comida, de mercadería, del comercio, para proteger la coca del Chapare que se destinaba a la cocaína, que se destina a la cocaína. Lo dice Naciones Unidas año tras año. Pero nunca había llegado tan bajo Evo Morales, nunca había cometido la vileza de mandar a bloquear en medio de la pandemia. Eso, créeme, Mauricio, de todas partes del mundo llamaban profundamente extrañados. Cuando en una pandemia uno trata de ayudar al prójimo, quedarse en casa, usar barbijo en la calle, ver que Evo Morales llamaba y convocaba a COVID marchas, a COVID bloqueos, que son ejercicios que van a dejar secuelas de incremento de contagios y ojalá que no sean muchos de decesos, porque se aglomeraba la gente. Pero no solo se disparaban los contagios en las COVID marchas, los COVID bloqueos, sino que se impedía el flujo de medicamentos, oxígeno, medicina para aquellos que ya estaban en terapia intensiva, y esto no puede quedar en la impunidad, porque quitar el oxígeno a una persona que tiene los pulmones hechos goma, la cabeza hirviendo, la garganta seca y necesita ese oxígeno para sobrevivir, y ver por televisión la familia golpeada, dolorida, que las cisternas están allá varadas en las carreteras bloqueadas por Evo Morales, es doloroso, es un crimen de lesa humanidad, tipificado como exterminio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 7, numeral 1, Mauricio, pone toda la lista de delitos que son crímenes de lesa humanidad: violación, secuestro, asesinatos, exterminio. ¿Y cómo tipifica exterminio? En el numeral 2, privar de medicamentos, de medicina, de comida a población civil. He pedido al gobierno que, conforme señala el artículo 13 del estatuto, como Estado, como gobierno, eleven la denuncia internacional, porque sabemos que Evo Morales está fuera, no va a volver, pero tiene que haber justicia, porque hay decenas de bolivianos que han enterrado un ser querido, que muchos de ellos se podían haber salvado si tenían ese oxígeno bloqueado por instrucción de Evo Morales, por los cocaleros del Chapare y el seguidismo triste de la COP, que ha pasado a ser un satélite de los cocaleros del trópico de Cochabamba. Bueno, pero no solamente ha sido Morales y de pronto Arce, Huarachi o Loza, sino muchos bolivianos que han estado interrumpiendo el paso de alimentos, de oxígeno, que han ocasionado muerte, que le han causado un daño terrible al aparato productivo del país, que han incurrido en una serie de abusos con la propiedad privada. Esto ocurrió en Samaipata, ocurrió en Sayari, donde se asaltaron algunos vehículos que transportaban alimentos. Hemos visto en el trópico con mucha preocupación que hay gente y grupos que han mostrado armamento que debiera estar en manos del ejército porque es reglamentario. Y claro, uno se pregunta cómo podemos volver a ser un país donde se respeten las normas y no estemos viviendo capítulos tan peligrosos y amargos como este. Mauricio, es claramente un desafío enorme, y yo sé que la gente quizá no recuerda. Yo, el año que estuve de presidente, nunca me bloquearon el trópico de Cochabamba o la carretera de forma disuasiva y preventiva. Cuando amenazaban con hacerlo, enviamos allá cerca de 4.000 efectivos, que en ese año la gente ya mezcla todo, qué pasó antes, qué pasó después, pero ese año yo garanticé el libre tránsito, reducimos 80% de la cocaína que se producía en el Chapare, de 250 toneladas al año, en 5 años se bajó a 45. Mucha de la gente que trabajó conmigo fue sañudamente perseguida, algunos hasta perder la vida: Guillermo Fortún, Fernando Kiefer.
que paz descanse también Walter Guiteras, Leopoldo Fernández, gente que trabajamos en reducir la cocaína que es tan venenosa y no aceptamos jamás el chantaje de que había que ser permisivo y contemporizar con el narcotráfico para que fluya la soya, el azúcar, el cargamento o la mercadería. Mostramos cómo se puede tener firmeza, respeto al derecho y reducir la cocaína, condonar la deuda, dialogar con los sectores indígenas para canalizar recursos vía Diálogo 2000 a los municipios indígenas más pobres, dando ayuda de verdad, pero nunca transando con el narcotráfico. Estas épocas son sui generis, Mauricio, porque estamos con un gobierno de transición temporal que no fue electo, que no tenía los cuadros, que por definición los gobiernos de transición no tienen la fuerza y legitimidad que se requiere, y eso ha complicado más el panorama. Pero reitero, un dato que es central: con el narcotráfico vamos a lidiar con el narcotráfico. La gente me conoce y yo le aseguro que conmigo ni narcotráfico, ni corrupción, y el más no vuelve más. Y sabemos lo que estamos enfrentando allá porque lo hemos hecho en el pasado. Pero no puede quedar, entiendo lo que estás diciendo, que hay gente en Samaipata que se movió, que volaban los cerros, pero hay líderes que llamaron a hacer esto. Evo Morales sigue siendo el presidente de los cocaleros de Chapare, que son los primeros en llamar a bloquear el oxígeno. Él puede estar en Argentina, pero sigue siendo el que da la línea, y de allí llega la cascada de otros, incluyendo la COP, que tristemente, en lugar de defender los intereses de los trabajadores, llamaba a bloqueos en medio de la pandemia, convertido en un apéndice de los cocaleros del trópico de Cochabamba. Eso está tipificado como crimen de lesa humanidad, y la gente que ha perdido un ser querido, con el drama de ver en televisión que el oxígeno estaba ahí varado en la carretera y que no le llegaba al pulmón de su ser querido, necesita saber que no va a haber impunidad. Y te reitero, yo conozco bien cómo se abrió la causa contra el narcotirano Maduro en Venezuela, porque mató soldados, torturó opositores, mataba concejales. Del piso 8 han tirado a alcaldes y concejales en Venezuela. Y él está con investigación abierta en la Corte Penal Internacional de Roma, siendo jefe de Estado en acción, que era más difícil. Créeme que es más sencillo, más expedito que el Estado de la presidenta Áñez inicie el proceso en La Haya para que no queden impunes estos crímenes de lesa humanidad, porque ese escarmiento, ese ejemplo, es el que va a ayudar a que no se repita. Si no se procesa, si no se investiga, si no se sanciona a nivel internacional y local también, como tú señalas, entonces reina la impunidad y es mucho más difícil lidiar con esto hacia adelante. Tiene que haber justicia para aquellos que han enterrado un ser querido por falta de oxígeno, bloqueado por instrucción de Evo Morales y sus acólitos. Bueno, algunos sectores se han pronunciado. En Cochabamba el transporte pesado, en La Paz el CIRMES han iniciado demandas contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación de Campesinos, de los Interculturales, de Bartolina Sisa. Y claro, muchos piensan que esta es la vía. Y usted cita un escenario internacional. Ayer conversábamos con Luis Vázquez Villamor, que también mencionaba que este sería un camino interesante, pero no deja de preocuparnos la falta de celeridad que hay en los tribunales internacionales. Hemos visto el tema de la reelección, que prácticamente tras una gran cantidad de solicitudes y consultas no ha podido llegar a buen término, aunque aún hay tiempo y en las próximas semanas tal vez tengamos una respuesta acerca de este tema. Lo propio ocurrió con el TIBNIS, pero a lo que me voy es que preocupa la falta de rapidez y respuesta por parte de la justicia internacional. ¿Qué pasa con este escenario y también con la justicia nacional, don Jorge Quiroga? A ver, Mauricio, obviamente tiene que también activarse la justicia nacional porque hay gente acá que ha cometido delitos. Señalabas lo de la Corte de la OEA y eso te muestra cómo paga la paciencia y perseverancia, cómo rinde frutos la paciencia y perseverancia. En 2013, Evo Morales buscó el tercer mandato cuando solo tenía 2. Fuimos a la OEA, estaba insulsa, avaló esta jugada de Evo Morales de buscar un tercer mandato. Estaba dominada por el chavismo la OEA, hicimos un empeño enorme el 2013-2014, no se pudo. Después, cuando él viola el 21F, cuando le dijimos que no, fuimos a la CIDH. Sí, la gente me decía que qué pasó. Fuimos, recuerda, diciembre de 2018, audiencia pública de la Comisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es como la Fiscalía. ¿Para qué? Para que eleven el recurso ante la Corte de San José. Escucharon, vinieron a Sucre, febrero de 2019, no activaron el recurso. Pensaban que era muy político. Fuimos a Colombia, a Brasil, como garantes de ese acuerdo. El presidente Iván Duque se comprometió y cumplió. Ahí ves la fecha de registro.
envió esto el 21 de octubre, lo anunció el 19 de octubre, antes de que votemos, e ingresó a la Corte el 21 de octubre. Están fijadas las audiencias, el 28 virtuales, porque no pueden ser presenciales. 28 de noviembre yo he elevado el recurso de amigo de la Corte, detallando toda la violación de Bolivia, que a diferencia de Nicaragua, Honduras, aquí se viola una constitución nuevita, votada en el 2009 a pedido del interesado, y el límite de mandato se ratifica en una segunda votación el 21F de 2016, y va a salir un fallo de la Corte de San José, señalando que la reelección no es un derecho humano. ¿Para qué va a servir? Para sellar para siempre a Evo Morales como un golpista que violó su constitución, que desconoció el referéndum 21F y que trató de hacer un fraude grotesco para que el mundo aprenda que esto no puede volver a suceder y va a sentar jurisprudencia por el resto de las décadas y los siglos de Mauricio, de que no se puede por vía de fallo judicial un tirano quedarse en el poder. Será un legado histórico nuestro. El otro tema, el del exterminio. Hay que entender que abrir la causa ya es un precedente. Sí, tener el fallo demora, pero abrir la causa y de que se procese por crímenes de lesa humanidad, por exterminio, y que se abra la causa en Roma, comprenderás que tendría un poderosísimo efecto disuasivo sobre cualquiera que pueda intentar volver a convocar a bloqueos de medicina, de alimentos, porque estaría tipificado. Puede ser que el proceso va a tardar, pero la apertura de la causa ya pone sobre aviso que aquellos que quitan el oxígeno, que quitan la medicina, que quitan la comida, como lo ha hecho Evo Morales por teléfono, como el año pasado, como lo ha vuelto a hacer ahora con el oxígeno, van a ser investigados, procesados y sancionados en la Corte Penal Internacional, y no hay lugar en el mundo donde esconderse. No te puedes ir a Argentina, ni a México, ni a ningún lugar a esconderte. Bueno, Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal, de repente allá puede irse, pero el abrir el proceso, Mauricio, es un mensaje contundente, disuasivo, para mostrar a todos aquellos que quieran seguir los pasos de Evo Morales, de los dirigentes de la COP, que tarde o temprano va a haber justicia en todas partes del mundo. Bueno, ahora este es un tema importante. Usted es candidato a la presidencia y hemos visto que existe la necesidad de retornar a un Estado de Derecho, de combatir el narcotráfico, de acabar con esas mafias sindicales que le hacen daño al país. ¿Qué propone usted en ese sentido? Claramente, a mí la gente me conoce, Mauricio, te decía al principio, reducimos más de 80% de la producción de coca que se destinaba a la cocaína y llegamos a tener 4 o 5 veces más cultivos, superficie cultivada, de banano, palmitos y productos alternativos. Un ilustre cochabambino, Osvaldo Antesana, reconocido en el mundo por haber hecho esas tareas de desarrollo alternativo. Lo que hemos propuesto desde enero, y lo hemos conversado en tu programa alguna vez, vamos a nacionalizar la comercialización de coca en Bolivia. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas demuestra que en Yungas la producción es y seguirá siendo siempre legal, milenaria, tradicional, es para el acullico. Anda tú, este año se ha suspendido, pero si ibas en un año normal, Mauricio, a la Virgen de Urcupiña, allá cerca de Sacaba, ¿de dónde era la coca que vendían? La de Yungas, esa es la del acullico. La de Chapare, según muestra Naciones Unidas. Yo decía esto antes, Mauricio, y los cocaleros de Chapare me discutían. Ahora tenemos, creo que son 13 o 14 informes de cada año del gobierno de Evo Morales, con el membrete de su gestión, con el membrete de Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Crimen, ¿qué dicen? Y Evo Morales lo aseveró, que más del 90% de la coca del Chapare se destinaba al narcotráfico. Eufemísticamente después le pusieron fines ilícitos. O después que no pasa por el mercado legal. ¿Cuál es el uso ilegal, ilícito? Es el narcotráfico, se sabe muy bien. Entonces, si esa es la naturaleza del problema, el Estado tiene la obligación de controlar la comercialización, ser el que acopia, el que distribuye, el que vende, para asegurarse que ni una hoja de coca se desvía la cocaína. Y lo segundo, alrededor del Chapare, por la vía fluvial, aérea y terrestre, un anillo de control para que no salga cocaína ni entren precursores, que salgan los bananos, los palmitos y demás. Sé que se puede hacer eso, avanzamos. Fuimos el único país, Mauricio, que en un quinquenio reducimos 80% de la producción de cocaína. Ni Colombia con Uribe, ni Perú, nunca jamás alguien pudo hacer esto. Eso me ha granjeado la animadversión permanente, pero prefiero una Bolivia sin narcotráfico que el cariño de Andrónico, Andronarquito y esta gente.
Mucha gente le diría, sin embargo, eran otros tiempos. Los 14 años de Morales han permitido que muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando hayan crecido, pero abismalmente. ¿Qué diría un planteamiento de este tipo? Bueno, que podemos revisar las cifras y la cantidad de cocaína que se producía según lo que teníamos a mediados de los 90 era tanto o más de lo que se tiene ahora. Segundo, que la gente del MAS ahora tiene que responder por una gestión de gobierno. Ya no pueden atrincherarse en el trópico. Muchos de ellos, Evo Morales a la cabeza, van a tener que responder por fraude, por violación de la Constitución, por parece temas personales también que veo que están saliendo, por el exterminio y otros. Ya no va a ser el dirigente que estaba ya haciendo esto, porque tienen que responder por la corrupción, por el narcotráfico y demás. No pretendo de que vaya a ser sencillo, pero la cantidad de cocaína y el volumen de ingresos que generaba a mediados de los 90 era tanto o más de lo que se tiene ahora. Y lo otro es que ya no puede, Evo Morales, te aseguro, no va a volver al trópico, conmigo no vuelve nunca más, y va a terminar en una celda fría en La Haya o escondido en la hamaca de Raúl Castro en Cuba para escaparse. No pretendo de que sea sencillo y por eso la gente en esta elección debe entender perfectamente cuáles son los tres desafíos centrales. Uno, después del desfalco económico del cajero Luis Arce, de la recesión del coronavirus, qué proyecto tiene la capacidad para reconstruir la economía, garantizar la estabilidad, preservar los empleos? Aquí estamos. ¿Qué proyecto tiene la fortaleza y firmeza democrática para luchar contra el narcotráfico? El MAS no vuelve nunca más, para enfrentar a Maduro aquí, allá, a los amigotes de Evo Morales y del Grupo de Puebla. Y tercero, ¿quién va a trabajar en unidad nacional con Lino Vilca y los Aymaras, con Tomás Ayarwi y los Quechos, como hicimos el Diálogo 2000, para mostrar que el maniqueísmo que vendía Evo Morales, de que él era el gran indígena, en Bolivia sabemos que no era así. Él utiliza a los indígenas. En la Embajada de México están pidiendo ahora salvoconducto. Qué sinvergüenzas. Se lo negaron a mi amigo Roger Chonta Pinto en la Embajada de Brasil con asilo concedido por Dilma Rousseff del PT, 454 días encerrado en un cuartito. Y ahora para Capitán América, el de Juan Ramón Quintana, están pidiendo salvoconducto. No hay un solo indígena. Mira cómo los están usando. Usan a los dirigentes indígenas del MAS en el Congreso para decirles, hagan una moción, una resolución, una declaración camaral, para que Quintana, Arce y estos son mestizos. No hay un dirigente de CESUD-CB con AMAC, ni en Buenos Aires con Evo Morales, ni en la Embajada de México. Y yo estoy seguro que muchos grupos indígenas que han sido usados, que les han robado la plata del fondo indígena, van a decir basta a que un proyecto corrupto, una caterva criminal, una cuadrilla de gente que defendía el narcotráfico, no los vuelva a utilizar nunca más. Capacidad económica, firmeza democrática, unidad nacional es lo que vamos a plantear y te aseguro que vamos a poder avanzar en todos los frentes para que nunca más el país se suma en este pozo, en esta ciénaga de autoritarismo, narcotráfico y corrupción. Hoy tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional que está proponiendo y aprobando leyes que son algo peligrosas para el país. Una de aquellas que estaría liberando de toda culpa y con un tono prácticamente de instrucción al Tribunal de Justicia de liberar de responsabilidades a todos los que han estado inmiscuidos en conflictos entre julio y agosto de este año, como también pidiendo que se le otorguen salvoconductos a estas autoridades a las que usted mencionaba. ¿Cómo ve este hecho de una asamblea legislativa, además con una mayoría masista que podría hacerlo? Bueno, por más mayoría que fuesen, podrían por mayoría derogar la ley de la gravedad en Bolivia. No tendría ningún efecto, Mauricio. Si saltas del piso 5 te vas a caer al suelo, por más que el MAS apruebe una ley. Ellos no pueden legislar retroactivamente dando impunidad, sobre todo para hechos que están tipificados en convenios internacionales. Quisiera recordar que hay en la Constitución el bloque de constitucionalidad, vale decir que es parte integral de la Constitución, incluye a los convenios internacionales. Eso lo puso el MAS. Fue así que pretendieron de que la reelección era un derecho humano, tergiversando y manipulando lo que decía el artículo 23 de la Convención Americana. Ese artículo que decía que tú y yo y toda la gente que nos está mirando tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Pero no decía eso, que tenemos el derecho a ser reelegidos, violando la misma Constitución. Eso fue una grotesca distorsión. Pero eso trató de usar Evo Morales. Pues bien, hoy claramente
los convenios internacionales en esta materia aplican y son parte de la Constitución y están por encima de cualquier ley que busquen hacer. Y lo otro, ya no pueden inventarse de hacer una ley ahora mirando por el retrovisor con aplicación retroactiva en ninguna parte del mundo, y menos en un país signatario de las convenciones internacionales, del Estatuto de Roma de Naciones Unidas, de las convenciones de la OEA. Eso sería aceptable. Imagínate, sería lo mismo que diga Evo Morales: se da una ley de impunidad para no investigar a ninguno de los ministros que fue 14 años. Trataron de hacer algo así en noviembre, diciembre, si recuerdas. Tuvimos ásperas discusiones y al final la propia gente de Naciones Unidas y la Iglesia se dieron cuenta que no se puede dar impunidad cuando alguien ha contravenido las leyes, por más forma legal que se le busque dar. Hay temas que no importa. Ellos pueden, si quieren, con la mayoría, pretender que no existe la ley de la gravedad en Bolivia, pues existe. Y que los delitos que se han cometido están tipificados nacionalmente y no son retroactivos. Si les sirve para quedar bien con las bases, perfecto, pero para eso no más va a servir. Legalmente no va a tener ninguna incidencia. Don Tuto, el abogado León hoy ha manifestado a través de sus cuentas en redes sociales que teme que una sala en la ciudad de La Paz pueda habilitar como senador al presidente Evo Morales. ¿Qué opina de este tema? Mire, ya esta es materia fallada en el Tribunal Electoral, no existe asidero, es parte de lo que están buscando para pretender de que todavía tendrían alguna forma de buscar. Son jugarretas, ya está todo precluido, hecho, está la gente inscrita y el MAS ha votado, eso sí, ha votado una y otra vez sobre esa materia. Ojo, la convocatoria se cerró el 3 de febrero y se ha extendido el plazo, pero todas las inscripciones de candidaturas se hicieron en ese entonces. Ha habido un fallo, existe la figura de preclusión y no existe manera de que jueguen con eso. Bueno, finalmente, ¿cómo está la campaña, don Jorge Quiroga? Porque imagino que la están llevando adelante también en tiempos difíciles, anecdóticos, ¿eh? Sí, difícil, pues, Mauricio. Yo extraño mucho el poder estar así con grupos grandes de gente. Estamos con grupos pequeños, haciendo mucho de esto digital. Mira, ya creo que van varias veces que nos hemos visto por esta vía y no en vivo y directo ahí en tu estudio, en Cochabamba. Ya nos estamos viendo pixelados los unos a los otros. Es parte de lo que tenemos que hacer para acostumbrarnos, pero uno hace, en fin, estamos haciendo esto horas de horas, conversando con grupos de gente. Y como te digo, cuando hacemos reuniones personales acá o algunas que he hecho en Santa Cruz, se hacen grupos pequeños, porque uno no solo tiene que cuidarse, uno tiene que cuidar a otros, ¿no? Yo soy un hombre sano, troto, tengo la presión muy baja, los pulmones grandes, llevo a Legimani, pero no por eso de repente a uno sin saberlo tiene y contagia. Hay que cuidar al prójimo también. Y en Cochabamba cuidar yo a mis familiares también. Entonces, con el dolor de mi alma, hace buen tiempo que no veo a mis papás, a don Tuto, a doña Sonia, ¿no? Porque yo trajino un poquito y no quiero exponerlo. Entonces es preferible pecar de ser exceso de prudencia que lamentar el sentirse mal de contagiar a otra persona. Tenemos que adecuarnos a esos tiempos digitales. Y espero pronto estar en tu estudio, allá no la versión en vivo y directo y no pixelada, pero aquí seguiremos trabajando y avanzando. Gracias, Mauricio. Así será, y ojalá pronto también prácticamente hayamos vencido la batalla contra el coronavirus. Muy gentil, don Jorge Quiroga Ramírez, por haber aceptado esta entrevista. Muy gentil, gracias. Muy mal, hasta luego.